Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 22, y esto es lo que dice la palabra de nuestro Señor. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. El Señor bendiga su palabra. Hay una carta que vale la pena que la busquen en internet o en alguna literatura. Es una carta que el gobernador Plinio el Joven le escribió al emperador Trajano, más o menos para el año 112 después de Cristo. Y es una carta bastante interesante, porque en esa carta el gobernador está inquieto por la manera en que el imperio romano está procediendo con los cristianos. Para ese tiempo los cristianos están siendo objeto de persecución. Hay leyes para que quienes persisten en confesar que Jesús es el César o el Señor sean eliminados, es decir, muertos, asesinados. Y lo interesante es la manera en que este gobernante expresa las palabras acerca de lo que son los cristianos en ese entonces. Si ustedes leen esa carta, para el gobernador, los cristianos somos unos obstinados. Unos obstinados. Los verdaderos cristianos son unos obstinados. Y en su obstinación, dice Plinio, no roban, no matan, no cometen adulterio ni fornicación, lo cual para el imperio romano es algo muy raro. ¿Sí? De hecho, hacen un voto los cristianos en ese siglo para no cometer nada que vaya en contra de su fe y de las reuniones que frecuentemente tienen allí en el imperio romano. Lo que describe Plinio en su carta, yo lo llamo una gloriosa obstinación. Y claro, allí en su carta también muestra cómo la presión de la persecución lleva a pseudocristianos a decir, no, yo voy a volverme a los dioses de ustedes. Y de hecho, la manera en que Plinio evitaba la muerte para esos que confesaban el cristianismo era que se tenían que arrepentir, volviendo a los dioses romanos y trayendo sacrificios a los dioses. No otra manera.
Los hermanos que se mantuvieron firmes en la fe estaban tan seguros de sus convicciones que hasta su testimonio era inamovible. Tenían muy en claro cómo adorar a Dios en su cuerpo, en medio de las circunstancias que los rodeaban. En ese entonces se tenía la presión de un gobierno que tenía un carácter dictatorial y arbitrario. Algunos cedieron, pero los genuinos creyentes se mantuvieron firmes, se mantuvieron seguros. Muchos perdieron la vida por su obstinación. Pregunta, ¿qué nos presiona hoy a los cristianos como para negociar la verdad y la práctica del evangelio? ¿Qué nos presiona hoy a los creyentes como para negociar la verdad y la práctica del evangelio? Por ahora no estamos bajo un gobierno que nos impida adorar a nuestro Dios. Pero, ¿qué elementos, qué circunstancias nos llevan a pensar sobre la certeza de nuestra fe? ¿Cómo respondemos a las ideologías circundantes que niegan hasta la lógica humana? ¿Qué actitudes, y esto va más allá de lo económico, qué actitudes manifestamos cuando somos objeto de burlas y de ofensas, hasta en nuestra casa? ¿Cómo actuamos cuando el mundo va en contra del bien establecido por Dios? Así que, hermanos, el mensaje que propone el texto es claro, es bastante claro. Defendamos nuestra fe haciendo el bien en medio del mal. Ese es el mensaje. Defendamos nuestra fe haciendo el bien en medio del mal. Y nuevamente Pedro plantea el cómo y el por qué. ¿Cómo es que defendemos la fe y por qué es posible hacerlo? Y esas preguntas las vamos a contestar a la luz de este texto. ¿Cómo defendemos nuestra fe y por qué defendemos nuestra fe? Realmente el texto es bastante pedagógico. Es muy claro al respecto. Aunque en el camino, y creo que nos dimos cuenta en la lectura, nos vamos a encontrar con un reto interpretativo bien complicado. Pero lo vamos a ver en su momento. Por lo pronto, contestemos la pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo defendemos nuestra fe? ¿Cómo la defendemos? Pedro deja en claro, y lo hemos visto en los anteriores mensajes, que somos el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios predica las palabras de Dios. Es un pueblo que materializa las palabras de Dios. Muestra sus virtudes, como dice en el capítulo 2, versículo 9. Seguimos las pisadas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos proveedores de bendición en el estado en el que estemos, en el lugar donde nos encontremos, en el momento que vivamos. A lo que Pedro pregunta, versículo 13. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Es común que en un encuentro deportivo los ánimos se enciendan, ¿cierto? Tanto deportistas como sus seguidores derraman sus pasiones allí en la cancha. Y cuando en la dinámica de juego un jugador le comete una falta a su contrincante, ¿qué sucede? Bueno, el final depende de cómo se reaccione a la infracción, ¿cierto? Pero en un alto porcentaje, hasta en un juego, la Biblia tiene la razón.
Porque la suave respuesta, es decir, lo bueno, aplaca la ira, dice Proverbios 15, ¿cierto? Mas la hiriente, es decir, lo malo, ¿qué hace? Hace subir el furor. ¿Mm? Y si yo tengo celo por lo bueno y si soy consciente de ello, es bastante probable que me ahorre problemas. ¿Mm? Que me ahorre insultos y hasta golpes. Mis hermanos y amigos, ¿cuántas situaciones desagradables habríamos evitado si hubiéramos tenido celo por lo bueno? ¿Mm? ¿En cuántas situaciones bajo presión nos hemos visto como para quitarle o como para darle la gloria al nombre de Cristo? Pedro dice, ¿quién les podrá hacer daño? ¿Mm? ¿Quién les podrá hacer daño? Sin embargo, no siempre el celo por lo bueno trae el bien. Versículo 14. Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Dichosos son. Entonces, ¿será que Pedro nos está aquí volteando la moneda? No. Lo que Pedro está diciendo es que aun cuando no haya garantías al tener celo por lo bueno, sigan practicando la justicia del reino de los cielos porque van a ser bendecidos. ¿Mm? Van a ser bendecidos. De hecho, ya somos bendecidos porque tenemos la vida eterna, la estamos esperando. Ya somos bendecidos. ¿Mm? Y nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo que somos bendecidos cuando sufrimos por hacer el bien? ¿Cómo es eso? Bueno, somos bendecidos porque eso atestigua que somos hijos de Dios y que vamos a ver a Dios. Los que tienen celo por lo bueno van a ver a Dios, van a ver a su Creador. ¿Mm? Y por eso Pedro dice ahí en el versículo 14, no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. Más bien que, versículo 15, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Los que buscan la gloria del Hijo, esos verán a Dios. ¿Mm? Cada momento de la vida, tanto los buenos como los malos, están diseñados para que los creyentes muestren quién es su Señor, quién es su único Salvador, su único Señor. ¿Mm? Tanto los momentos buenos como los malos, los creyentes van a mostrar quién es su Dios. Desde el corazón debe haber una preparación para atajar cada circunstancia con la justicia santa de Dios. Si todos están aquí, es porque todos se despertaron hoy, ¿cierto? Y del despertarse hasta acá pasaron cosas. Pregunta, cuando te levantaste hoy, ¿dispusiste tu corazón para glorificar a Cristo? ¿Cómo te fue hoy saludando al vecino? ¿Cómo te fue con tu cónyuge al prepararte para salir? ¿O llegaron enojados? ¿O el señor de la buceta no les habló bien? ¿Cómo te fue con tus hijos al alistarse para venir a congregarte? Y eso que hoy es domingo. Prepárate para mañana lunes. Bueno, mañana es festivo, está como fácil. Entonces prepárate para el martes o quizá para el miércoles. La semana tiene 7 días y cada día tiene 24 horas.
¿Cómo te preparas para defender tus convicciones? ¿Cómo te preparas para defender tus convicciones? Y aquí el texto es bastante desafiante. Versículo 15. Sino que santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, pues es mejor padecer por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. La defensa, y mucha atención a esto, la defensa de nuestra fe no radica en la fuerza de nuestras palabras ni en el argumento de nuestras convicciones, sino en qué radica, en nuestra buena conducta. Y lo repite varias veces Pedro. El mejor apologista, ¿entendemos la palabra apologista? El que defiende la fe, ¿sí? El mejor apologista no es el que mejor argumenta la fe. El mejor apologista es quien vive mejor la fe. Ese es el mejor defensor de la fe, el que vive el evangelio, no el que lo argumenta. Y si se dan cuenta, la defensa no está en dar razón con palabras. No está en dar razón con palabras. Aunque podemos hacerlo, por supuesto. Podemos argumentar acerca de nuestra fe. Pero la defensa radica en tener una buena conciencia estimulada por el evangelio para vivir el evangelio. Por eso el apóstol dice en el versículo 17, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así Dios lo quiere, que por hacer el mal. Pregunta, ¿los esposos van a ser cautivados por la cantaleta evangelística de sus esposas? ¿Qué vimos en el mensaje pasado? ¿Qué dijo Pedro? Ahí en el versículo 1. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna. ¿Por qué? Por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Pregunta, ¿las esposas van a sentir admiración por la cátedra de doctrina de sus esposos? Las esposas dicen, uy, qué bien habla mi esposo, ¿sí? Es un letrado en la Biblia. No, ¿qué dice Pedro? Versículo 7, ustedes maridos igualmente convivan, eso es hacer, de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dando honor para ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Pregunta, ¿hay mérito en el pecado? ¿Hay mérito en el pecado? ¿Cuándo es que Dios es agradado? ¿Por nuestras muchas palabras? ¿Por nuestro mejor argumento? Pero lo dice en el capítulo 2, versículo 20. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Hacen. Pedro es preciso al pedirnos santificar a Cristo, es decir, que los cristianos mostremos que no hay otro Dios como Él, que no hay otro Señor como Él, que no hay a nadie más a quien temer sino a Él. Así que, hermanos, defendamos nuestra fe haciendo el bien en medio del mal.
¿Mm? Dispongámonos cada día con la virtud cristiana para mostrar cuán glorioso es Cristo. ¿Mm? No solo para que nos traten bien, sino para que los demás vean que Cristo es real, que Cristo no es un mito, que Cristo no es una religión, algo que se cree, no, es una persona real. ¿Mm? Y Él nos salvó y nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Ya no vivimos para nosotros, sino para Él. Él es nuestra esperanza, nuestro sumo gozo. Sea que experimentemos el bien o recibamos el mal por hacer la voluntad de Dios, mostremos a aquel que nos compró por un muy alto precio. Somos esclavos de Jesucristo, siervos para su gloria. Hermanos, si han de decir algo malo de nosotros, que sea por hacer el bien, no el mal. Que sea por hacer el bien. Avergoncemos a nuestros calumniadores, mostrando las virtudes de Dios, y evitemos a como dé lugar ser avergonzados por hacer lo malo. Para nadie es un secreto que mucho del cristianismo contemporáneo no tendría esa mala fama si leyeran, si meditaran, si guardaran las palabras que escribió Pedro. Hay demasiados pseudocristianos en este mundo, confesando de palabra a Cristo, pero el evangelio no está en sus relaciones, en sus actitudes, en sus pensamientos, en sus obras. Y eso no tiene sentido. Estamos llamados a testificar del evangelio, que es precisamente el estímulo que tenemos para defender lo que creemos. Entonces ya vimos el cómo. ¿Cómo defendemos la fe? Haciendo el bien. Haciendo el bien. Y si usted quiere saber cuál es el bien, le recomiendo que lea este libro. Se llama la Biblia. Aquí está el bien. Aquí está la verdad. Satanás tiene distraído a este mundo y enceguecido de que Dios no dice la verdad. Pero aquí está el bien que Dios quiere. Ahora, quizá esta pregunta es más importante que la primera. Y es ¿por qué? ¿Por qué defendemos nuestra fe? Y Pedro da la razón en el versículo 18. Pedro da la razón. ¿Por qué? Eso es razón, explicación. ¿Por qué? Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Qué texto tan precioso. El justo Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios, el santo Hijo de Dios, muere por nosotros, que no somos ni justos, ni perfectos, ni santos. Todo para llevarnos a Dios. ¿Ustedes entienden la magnitud de esas palabras? ¿Por qué vale la pena hacer el bien? ¿Por qué vale la pena hacer el bien? ¿Por qué vale la pena padecer haciendo la voluntad de Dios? ¿Por qué vale la pena testificar con nuestra mente, nuestras actitudes,
nuestras acciones, nuestras palabras, que Jesucristo es el único Señor y Salvador. ¿Por qué vale la pena? Porque Él nos sustituyó. Él nos sustituyó, nos reemplazó. La vida que no puedo vivir, el pecado que no puedo evitar, la justicia que no puedo practicar, Cristo la toma para sí, de manera que la ira del Padre sea sobre Él y no sobre mí. Eso es maravilloso. Y lo paradójico es que el premio a mi injusticia es ver a Dios gracias a la justicia de Cristo. Nadie merece ver a Dios. Nadie merece ver a Dios. Y solo los creyentes lo vamos a ver por la justicia de Jesús. Él murió por mis pecados, murió por tus pecados. Todos los pecados son cubiertos de una vez por todas. Por eso vale hasta dar la vida por Cristo. Muchos de nuestros hermanos la están dando en Israel y en Palestina hoy, haciendo las obras que el Padre preparó de antemano para que sus hijos anduvieran en ellas, como dice Pablo en Efesios 2:10. Entonces, querido hermano, ¿en qué posición estás? ¿En qué posición estás? ¿Realmente Cristo te compró? ¿Vives por Cristo y para Cristo? ¿Estás convencido de tu confianza en Jesús como tu exclusivo Señor y Salvador? Y esta pregunta es muy importante. Quiero que la tengan en mente, porque vamos a sumergirnos en aguas turbulentas de la interpretación. Tengan en mente esa pregunta. Tú, aquí que estás sentado, ¿estás convencido de tu confianza en Jesús como tu exclusivo Señor y tu exclusivo Salvador? Porque esa pregunta tiene que ver con el desafío interpretativo que tenemos por delante en el texto. Versículo 18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Interesante ese texto, ¿no? Y son varias las interpretaciones que se proponen para esta porción bíblica. ¿Están conmigo? Si usted se llega a perder un momento de lo que voy a decir, le toca repetir el sermón cuando lo suban a YouTube. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Y por qué necesito capturar su atención? Porque no hay consenso del todo en cuanto a lo que Pedro quiere decir aquí. Pero para el mensaje que el Señor nos quiere dar hoy, necesitamos tener claro qué significa. Hay quienes afirman que los espíritus encarcelados son personas a las que el Señor les predicó durante su ministerio terrenal, puesto que su obra incluía la proclamación de libertad a los cautivos, como afirman los evangelios. Pero eso no contesta una pregunta. ¿Dónde queda la audiencia que dice Pedro en cuanto a los días de Noé? Otros afirman que Cristo
y es quizá una de las versiones más populares, que Cristo predicó en el corto intervalo entre su muerte y su resurrección durante un descenso al infierno, anunciando su victoria a los espíritus malvados contemporáneos a Noé en el reino de los muertos. Pero surge la pregunta, ¿por qué solamente a los contemporáneos de Noé? ¿Por qué no a todos los muertos? Ahora, otros afirman algo similar, solo que Cristo predicó a los ángeles caídos, si entendemos en Génesis 6, como hijos de Dios, como ángeles caídos, si lo entendemos así, quienes están confinados. Y otros afirman nuevamente algo similar, solo que la predicación no fue entre su muerte y su resurrección, sino después de su resurrección. Y esas dos últimas interpretaciones de que Cristo anunció, ¿cierto?, el evangelio a los muertos, ya sea entre su muerte y su resurrección y después de la resurrección, parece concordar con lo que dice Colosenses 2:15. ¿Saben qué dice en Colosenses 2:15? Que todos esos pecados nuestros, ¿cierto?, estaban en un registro. Lo estoy parafraseando, ¿sí? Y cogió el Señor ese registro, ¿sí?, todos esos decretos que estaban contra nosotros y los clavó en la cruz, ¿sí? Y luego vino y anunció esa victoria a los principados y potestades, poniéndolos como un espectáculo público, casi como diciendo: el Señor, he vencido, ¿sí? Diciéndole a todas las huestes: yo he vencido, yo he hecho lo que nadie ha podido hacer. Y otros afirman, y acá se pone la cosa más interesante, y otros afirman que Cristo, por el Espíritu Santo, predicó a través de Noé al pueblo antes del diluvio. Noé los llamó al arrepentimiento, pero ellos desobedecieron y ahora están encarcelados. Y lo interesante de esa explicación es que Pedro dice varias veces esta idea en sus cartas. Miren el capítulo 1, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Pedro dice acerca de esta salvación: los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, ¿cierto? Está refiriéndose a los profetas del Antiguo Testamento, a todos los predicadores del Antiguo Testamento, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba que el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Interesante. Ahora miren segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, y esto es todavía más concluyente. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice: porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó ¿a quién? A Noé. ¿Y quién era Noé? Un predicador de justicia con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Están conmigo? Esa postura
de que el espíritu del que habla en el capítulo 3, versículo 19, esa postura de que el espíritu es el Espíritu Santo, ¿cierto? O el espíritu de Cristo en Noé, la propuso un famoso escritor, teólogo y filósofo cristiano que de pronto han oído, quizás sí, quizás no. Se llama Agustín. ¿Sí? No Agus, no, otro Agustín. ¿Sí? Agustín, ¿han oído de Agustín? ¿Sí? El famoso teólogo africano. Y esa postura tiene mucho sentido a la luz de la exégesis bíblica y del contexto del pasaje. Agustín decía que Pedro no se refiere a algo que Cristo mismo hizo entre su muerte y su resurrección, sino a lo que hizo en la esfera espiritual de la existencia, es decir, por medio del Espíritu en los días de Noé. En los días de Noé. Cuando Noé estaba construyendo el arca, Cristo en espíritu, como lo dice el capítulo 1, estaba predicando por medio de Noé. ¿A quiénes? A los que estaban en ese entonces, ¿sí? A los incrédulos hostiles que lo rodeaban. El teólogo Wayne Grudem explica esto así. Y mucha atención. Si todavía están confundidos, pongan atención a esto. Las personas a las que Cristo predicó por medio de Noé eran los incrédulos en la tierra en el tiempo de Noé. Pero Pedro los llama espíritus encarcelados, porque ellos se encuentran ahora en la prisión del infierno, aunque no eran solo espíritus, sino personas sobre la tierra cuando se estaba llevando a cabo la predicación. De hecho, otras versiones bíblicas dicen, Cristo predicó a los espíritus que ahora están en prisión. Y entonces Wayne Grudem da un ejemplo. Nosotros podemos hablar en nuestras lenguas modernas de la misma manera. Él plantea una frase: conocí al presidente Clinton cuando era un estudiante universitario. Es una declaración apropiada, aunque él no era presidente cuando estaba en la universidad. ¿Tiene sentido? La frase significa: conocí al hombre que luego fue el presidente Clinton cuando él era todavía un estudiante en la universidad. De modo que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, significa que Cristo predicó a las personas que ahora son espíritus encarcelados cuando todavía eran personas que vivían en la tierra. Y eso, mis hermanos, tiene mucho más sentido, muchísimo más sentido, porque la posición en la que estaba Noé, es la misma en la que se encuentra la audiencia de Pedro. La misma posición. En las dos situaciones, tanto en el tiempo de Noé como en el tiempo de Pedro, los justos, los que practican la justicia, los que hacen el bien, no son la mayoría, son la minoría. Son la minoría. Los creyentes, Noé y su familia, como los expatriados a los que le habla Pedro, están rodeados de incrédulos hostiles. Y otra cosa más, tanto en el tiempo de Noé como en el tiempo de Pedro, se tiene la concepción de que el juicio de Dios está cerca, de que el juicio de Dios está por venir. De hecho, miren ahí en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 5. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Versículo 7, pero el fin de todas las cosas se acerca, se acerca. Y en la segunda carta dice algo similar. Así que Noé
dio testimonio con valentía, y el pueblo adquirido por Dios, del que habla Pedro, debía dar testimonio con valentía mediante el poder de Cristo. ¿Mm? ¿Quiénes se salvaron en el tiempo de Noé? Los que le creyeron a Dios. Solo 8. Solo 8. ¿Quiénes se salvarán según Pedro? ¿Quiénes se salvarán según Pedro? Versículo 13. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tenérselo por lo bueno? Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. ¿Quiénes se salvarán según Pedro? Miren el capítulo 4, versículo 13. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Capítulo 5, versículo 10. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá, y a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Espero no haberlos perdido, porque sin duda es un pasaje desconcertante y difícil. Pero el punto, mis hermanos y amigos, es que el Evangelio es real. El Evangelio es real. Y se ha predicado mucho antes de que Cristo viniera y se sigue predicando hoy. ¿Y por qué se predica el Evangelio todavía? Y se predicó en tiempos de Noé. ¿Por qué? Para responder la pregunta, ¿se acuerdan la pregunta? ¿Estás convencido de tu confianza en Jesús? ¿De que es tu único y exclusivo Señor y Salvador? ¿Estás convencido? Esta confianza te lleva a practicar las virtudes, las obras, la voluntad del único y verdadero Dios. Pregunta, ¿cómo sabemos que Noé le creyó al Señor? ¿Cómo sabemos? Bueno, no solo porque fue salvado del cataclismo del diluvio, sino porque durante más de 100 años tuvo que soportar la maldad de este mundo, la oposición y la actitud de desprecio y rebeldía hacia Dios, mientras construía algo que era completamente nuevo para él. 100 años. Y nosotros nos insultan en segundos y no lo soportamos. 100 años, Noé. Él soportó la maldad de este mundo, la oposición a Dios, mientras construía el medio por el cual sería salvado. Ahora, si Pedro nos perturbó con esto, lo que continúa sigue siendo complicado, aunque es más fácil de explicar. Versículo 21. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Pedro hace una comparación entre la experiencia salvífica de Noé y la experiencia salvífica del creyente, la cual es confirmada por medio de un sacramento. ¿Cuál sacramento? El bautismo. El bautismo. Y el mismo apóstol aclara que el bautismo no salva, pues el bautismo es una obra.
¿Mm? Es decir, el bautismo no quita la suciedad de la carne, no remueve el pecado. ¿En qué sentido salva el bautismo? ¿En qué sentido? En que seamos confirmados en la fe que tenemos en Cristo. ¿Mm? Precisamente, ¿qué es el bautismo? Bueno, el bautismo es la señal pública de la persona que ha sido convencida por el Espíritu Santo de su necesidad de salvación, la cual solo es posible por Jesucristo. ¿Mm? Pero también está convencida, quien se bautiza, está convencida de que ya no pertenece a la esclavitud del pecado. ¿Mm? Ya no es hijo del diablo, porque ha nacido de nuevo para servir completamente a aquel que lo rescató, a Jesucristo, el Señor. ¿Mm? El bautismo es la declaración pública de fe del creyente, en donde afirma que ya no vive él, sino que ahora Cristo vive en él. Y lo que ahora vive en la carne, es decir, como esposo, esposa, trabajador, vecino, lo que sea, todo lo que vive en la carne, lo vive en el poder del Hijo de Dios, quien lo amó y se entregó a sí mismo por él. Eso es lo que está haciendo una persona cuando se bautiza. ¿Mm? Pastor, pero muchas personas se han bautizado y ahora están viviendo en el mundo entregados al pecado. ¿Sí conoce esos testimonios? Por eso es que el bautismo nos salva. Lo que hace el bautismo es lo que dice Pedro. Es una manifestación de limpia conciencia. Es una declaración consciente de que Jesucristo es lo que es. El único Señor y el único Salvador. Por eso muchos pasan por las aguas del bautismo sin esa convicción. Sin la certeza de que Jesucristo murió por sus pecados. Sin la seguridad de que Cristo tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Muy pocos se bautizan con esa convicción de que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de señores, el único digno de completa obediencia, el único por el que vale la pena hacer el bien, pase lo que pase, cueste lo que cueste, sea donde sea. El bautismo no es para salvación del alma, sino para salvación de la conciencia. ¿Mm? De manera que podamos vivir por Cristo y para Cristo. De manera que podamos defender nuestra fe haciendo el bien en medio del mal. Hermanos, a Pedro no le preocupa que suframos. A él no le preocupa que suframos. Porque el sufrimiento es inevitable. Es inevitable. Lo que le preocupa al apóstol es que suframos bien. Suframos bien. Es decir, suframos por hacer el bien, no el mal. Porque muchos de nuestros sufrimientos son porque obstinadamente pecamos y vamos en contra de la voluntad de Dios. Si yo les pregunto ¿a ustedes les gusta sufrir? ¿Quién levanta la mano? Entonces, ¿por qué pecamos? Porque otra vez le rendimos pleitesía a nuestros ídolos, a nosotros, al dinero y a muchas otras cosas. ¿Mm? Pero, ¿qué tal si utilizamos esta obstinación para santificar a Cristo? Para mostrar que Él es el único Señor y Dios del universo. Hermanos,
No es menos difícil entender un pasaje tan complicado como este que practicar el bien que caracteriza al reino de Dios. Podemos entender el texto y podemos asumir cualquier postura de lo que vimos, pero lo que importa es practicar el bien, porque eso va a traer gloria a Cristo. Pero nuestro Señor nos ha dado su espíritu. Noé no pudo lograr lo que logró si no fuera por el espíritu de Cristo. Esperar más de 100 años haciendo la voluntad de Dios. Eso solo es posible si tenemos al espíritu morando en nosotros. Pregunta: ¿tienes al espíritu morando en ti? ¿Tienes el espíritu morando en ti? ¿Qué dice tu cónyuge? ¿Qué dicen tus hijos? ¿Qué dicen tus jefes difíciles de soportar, como dice Pedro? Tus compañeros de trabajo, vecinos, conocidos. ¿Cómo estás defendiendo la fe? Lo que escribió Plinio siglos atrás acerca de nuestros obstinados hermanos no tenía sentido para él. De hecho, en su carta dice que eso era una obstinada superstición. Para él no tenía sentido lo que hacían los creyentes, y por eso Plinio vivía para sus dioses. ¿Y cómo terminó? Terminó decepcionado al ver que todos sus dioses eran ídolos muertos. Pero para nosotros, esa carta que escribió tiene todo el sentido, porque esos creyentes allí en el siglo primero alumbraron el mundo con las virtudes de aquel que solo proveerá bendición eterna a quienes confiaron plenamente en su Hijo Jesucristo. Defendamos la fe, hermanos, haciendo el bien en medio del mal.